Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada sabatina de los peruanos en México, por el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX. El América de Pedro Aquino perdió como local por 3-1 frente al Pumas del UNAM. Como se recuerda, el peruano no estuvo disponible por una lesión muscular, pero al parecer no lo necesitaban, ya que con el empate a 0 pasaban a las semifinales del torneo luego de la igualdad en el estadio universitario. Encima de todo, apenas a los 11 minutos, las Águilas se ponían adelante en el marcador con el penal de Manuel Aguilera. Con el estadio rebosante, jugando mejor, ganando la eliminatoria, ¿qué podría malir Sal? Que se confíen y el visitante reaccione de la mano de Washington Corozo, ya que con un doblete a los 29 y luego los 42 le daba la vuelta al marcador y el pase a la siguiente ronda del torneo. La figura del partido. ¿En serio creen los hinchas de Cristal que el Pumas se los va a devolver? Suerte con eso. Luego de esto, todo fue de los azulcremas, pero Igor Meritao pondría el tercero lapidario que sentenciaría al América y los eliminaría hasta el próximo año, produciéndose el batacazo en la fecha, ya que se eliminaba el primero en la fase regular, el mejor de México, con el plantel más caro, pero en menos de un mes perdieron la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes y ahora la Liga MX. Por esto, la directiva furiosa ya mencionó en un comunicado oficial que se vienen cambios profundos en las próximas semanas. De seguro, volarán muchas cabezas, y aquí no, habrá que esperar cómo acaba esta novela charra. Pasamos ahora a la buena noticia de la noche azteca, el empate a 1 del Atlas de Anderson Santamaría frente al campeón de Conca Champions, el Monterrey. De esta manera, clasifican a las semifinales del torneo. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación con un equipo tapatío que le bastaba el empate, y con el tanto de penal de su goleador Julio Furch ponían a los rojinegros en semis, pero a falta de 17 minutos Arturo González empataría el partido y de allí todos en el Estadio Jalisco ajustaron a más no poder para sostener la igualdad, y de esta manera el equipo del peruano se medirá precisamente al Pumas de Washington Corozo por las semifinales de la Liga MX. Por la jornada 13 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Hilal de André Carrillo igualó a 1 en su visita a Lava. El atacante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 74 minutos cumpliendo una regular actuación. Es que tuvo poco tiempo para demostrar su fútbol, apenas un remate desviado al arco y generó poco peligro. Encima de todo, el partido está igualado con los tantos de Moussa Marega y de Saad Beguir en el primer tiempo. En el complemento, todo fue para el campeón de Asia, pero no pudieron desequilibrar el marcador hasta el final. Con este resultado, el equipo de la Culebra se ubica en el cuarto lugar con 20 unidades, aunque aún debe disputar 3 partidos más. En su próximo encuentro, recibirán al Al Raed por la Kings Cup el 20 de diciembre. Por la jornada 19 de la Primera División de Moldavia, el Fútbol Club Sheriff de Gustavo Dulanto humilló por 7-0 como local al Dinamo Auto. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó al medio tiempo no sé para qué lo puso el técnico, porque los de Tiraspol ya aplastaban por 6-0 en solo el primer tiempo, con goles de Tiel, Abdul Khalid, Colobos, Constanza y un doblete de Yanzán. En el complemento vendría el séptimo de Fran Castañeda, pero entre su falta de puntería y algunos buenos reflejos del arquero rival hicieron que no se mueva más el marcador final, como en esta que le saca el gol de la línea al peruano y evitaron que anote su segundo tanto en la temporada. Con este resultado, el equipo de Transnistria es segundo con 40 unidades y la próxima fecha visitarán al Petrocub Hincesti el 2 de diciembre antes de visitar al Shakhtar Donetsk por su último partido de la Champions League.
Por la jornada 29 de la Liga Allsvenskan de Suecia, el Malmö de Sergio Peña ganó por la mínima diferencia en su visita al Kalmar. El volante nacional fue titular, pero jugó hasta los 69 minutos, cumpliendo una buena actuación, jugando en el medio campo, sin pisar demasiado el área contraria, pero metiendo esos buenos pases filtrados que sus compañeros no podían aprovechar para anotar. Incluso tuvieron un penal a favor para adelantarse en el marcador, pero lo fallarían. Es así que igualaban a 0 en un partido dominado por los celestes, pero que parecía que no podrían ganar hasta que a los 83 minutos Inge Berget pondría el único para la ansiada victoria. Con este resultado, el equipo celeste es puntero absoluto con 58 unidades y la próxima fecha recibirán al Halmstad el 4 de diciembre. Por la jornada 15 de la Ligue 1 de Francia, el Saint-Étienne de Miguel Trauco perdió como local por 3-1 frente al Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar y Messi. Encima debutaba Sergio Ramos por los visitantes. El lateral nacional fue titular luego del golazo que se mandó la jornada pasada. Se ganó la confianza del técnico Claude Puel, pero como se pensaba en la previa, le fue mal con el PSG atacando por todos lados, aunque el gol de Denis Bouanga daba el golpe en la polla en Francia. Pero luego los parisinos se pusieron serios y con tantos de Ángel Di María y un doblete de Marquinhos se robaron la victoria de visita. Con este resultado se acaba la racha de 4 partidos invictos de los verdiblancos. Caen al fondo de la tabla de posiciones con 12 unidades, aunque están a un punto de la salvación. La próxima fecha deberán levantar cabeza cuando visiten al Stade Brestois el 1 de diciembre. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!